con Juan Carlos Malí. Tenemos en línea a licenciado Franco Aranda, legislador provincial del Frente Renovador. Buenas tardes, Franco. Castro Espinosa y Juan Carlos Malí te saludan. ¿Cómo va? Buenas tardes, Juan Carlos. Carlos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, lo aprovechemos al licenciado. Sí, creo que viene bien el concepto porque la última vez que lo entrevistamos esclareció mucho, ¿no? Sobre el rol que deben tener fundamentalmente los intendentes por lo que está pasando en Caucete, con esa deuda que se ha generado, que tiene una cifra macro estrafalaria, 500 millones de pesos, pero también ahora aparece Iglesia, donde parece que hay una sucesión de intendentes con el actual, en principio con el actual, que son renuentes a hacer una auditoría para ver a dónde destinaron los recursos. Y para esto hay una legislación que hay que cumplir. Franco. Bueno, a ver, respecto de las auditorías, yo creo que nadie tiene que tenerle miedo a las auditorías. De hecho, me parece que los municipios tienen organismos de control. El primero, el Consejo Deliberante, ¿no? Que también el legislador tiene facultades para pedir informes y para controlar. Y por otro lado está el Tribunal de Cuentas. Habrá que ver también cuál es la actuación que tienen los tribunales de cuentas en estos temas. Ahí son los que generan algún tipo de duda. Pero bueno, me parece que todas estas cuestiones son propias del día a día de los intendentes, que cuando hay que dar alguna explicación o generar alguna auditoría, no debería ser algo dramático, sino debería ser algo que entra dentro de la normalidad. Le decía Juan Carlos, estamos hablando de regalías mineras, por ejemplo, en la Iglesia, y sorprende que en el último balance, o el anterior, creo que es el último, que arrojaba una guita especial para el municipio de 2.500 millones de pesos, puestos a plazo fijo. Entonces, toda esta cuestión de manejar el presupuesto es imprescindible. Esto lo digo yo, o puede decir lo que quiera Franco, es imprescindible informar a la gente qué se ha hecho, qué se está haciendo con los dineros. Sobre todo, Iglesias, que lo único que ha construido es con cordón cuneta, para que tengas una idea. Bueno, yo creo que todo lo que sea información aporta transparencia y aporta institucionalidad. Por supuesto que si uno como intendente recibe recursos específicos, dice, miren, he recibido tanto, voy a invertir tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto, y después, pasado el tiempo, dice, miren, acá está la rendición de cuentas. Digo, creo que sería bueno porque da mucha institucionalidad. La gente que hoy desconfía de la política puede empezar a confiar. Pero bueno, me parece que son procesos que quienes somos dirigentes políticos tenemos que empezar a acostumbrarnos, porque es lo que corresponde, es lo que se debe hacer. Y si yo, que siempre digo que hay que tratar de generar institucionalidad, porque es lo único que nos puede sacar al país de donde estamos, bueno, tendremos que aportar nuestro granito de arena desde donde estemos o desde donde nos toque para hacer este tipo de informes. Juan Carlos. Sí, esa es la opinión de Paco, en el sentido de que nosotros tenemos un presidente que ha hecho un valor absoluto del tema del déficit fiscal. Bueno, es necesario, las cosas mal que se han hecho a través del déficit fiscal, las erogaciones también. Pero no se le está yendo la mano al gobierno en función de, inclusive poniendo metafóricamente una motosierra, cuando hay gente que se muere hoy en la Argentina, lamentablemente, porque no puede llegar a fin de mes, no puede pagar un medicamento. Es como un síndrome de abstinencia. Y aparece el presidente argentino diciendo, bueno, la vida está resuelta ahora. ¿Por qué? Porque vengo yo,
porque Caballo fue el mejor, pero ahora estoy yo, Menem también fue el mejor presidente, pero ahora estoy yo, y tengo los mejores al lado mío, y a partir de ahora todo está resuelto, y sin embargo aparece el Fondo Monetario Internacional y le dice, no, pero ustedes tienen que pagar, y no tienen plata, es decir, no le alcanza para pagar lo que tendría que haber pagado ahora, que se han pedido un waiver, un perdón. Le está faltando a la Argentina 5.000 millones de dólares. Entonces, no es como nos contaron la historia, no sé qué decís vos de esto. Coincido plenamente con vos, Juan Carlos, porque fíjate vos que siempre se habló de que había superávit fiscal, pero ¿qué pasa con el comercial? Tenemos un déficit comercial que son de 5.000 millones, que es lo que nos está faltando. Entonces, por supuesto que hay inconvenientes que son muy graves, y me parece que la motosierra, eso termina siendo una cuestión electoralista para vender votos, comprar votos, pero al final y al cabo destruir el Estado no sirve, lo que sirve es hacerlo eficiente al Estado. Fíjate vos lo que pasa por otro lado con la reunión que hubo de los gobernadores, que me parece interesante, e incluso hasta me parece un hecho político que se hayan juntado gobernadores de distintos partidos a reclamar cuestiones que les corresponden a los gobernadores, porque por ejemplo, el tema del combustible, sabemos que hay un componente del combustible muy importante el impuesto, que tiene que volver a las provincias en obras de mantenimiento de rutas nacionales, por ejemplo, que es un 25%, y eso se lo está dejando el gobierno nacional, o sea, está usando la plata de las provincias para tratar de mostrar ese superávit fiscal que es bastante engañoso. Entonces hay una gran preocupación, porque esa motosierra, o que dijeron que iban a atacar a la casta, que está, lamentablemente está impactando en los que menos tienen. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que ha crecido? La venta de automóviles, de inmuebles, viajes al exterior, venta de yates. O sea, estamos hablando de la clase media alta, y ha bajado la venta en supermercados, que es alimentos. O sea, y la clase media baja y baja la está pasando muy mal, y como vos decías, no llegan a fin de mes. Entonces estamos en un problema grave, y más allá de que el presidente se sienta mesiánico, se sienta el mejor del mundo, y que con él se acabaron los problemas, la realidad pasa por otro lado. Sí. Es evidente, ¿no? Es evidente. En el tema minería me sigue escribiendo gente, y realmente, ¿por qué estoy preocupado, Franco, con la gestión del municipio de Iglesia? Porque las cifras que tienen que ver con la minería, con las regalías, no se tienen que utilizar para gastos corrientes, sino para obras. ¿Y ellos qué hacen? Tienen el dinero, lo ponen a plazo fijo, el rendimiento de los intereses, lo gastan en lo que quieren. Total, como no hay control y como está prohibido entregar la información, entonces viva la pepa. Viva la pepa. Entonces hay una responsabilidad de los concejales, pero también, la Cámara de Diputados tiene que estar resolviendo también unos periodos de informe que vos conocés, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, yo te vuelvo a repetir, esto se soluciona con buenos controles, para hacer todo esto más transparente. Yo entiendo por ahí el enojo seguramente de muchos iglesianos que ven que no ven los recursos en obras, pero me parece que esto se soluciona con información, y por supuesto que en la Cámara de Diputados han entrado varios pedidos de informe que seguramente se empezarán a trabajar. Yo ya lo he dicho en otra oportunidad, yo estoy a favor de la transparencia, así que independientemente de qué lado vengan esos pedidos de informes, yo estoy a favor de que se trabaje y de que se informe.
porque me parece que cuando se informa se empiezan a disipar dudas, a favor o en contra de cualquiera, pero es importante que se disipen y que la ciudadanía sepa. Juan Carlos. Mientras tanto, la economía no reacciona, no vemos reacciona la economía, baja el consumo, entonces si la gente consume menos, claro, va a bajar el índice, pero 1,5 también es un índice un poco mentiroso, ¿no? Muy acotado. Hay un montón de cosas que nosotros para vivir tenemos que consumir que no pasan por ese índice, Sandro. Mira, yo creo que este gobierno es muy habilidoso para mostrar algunos índices, acomodarlos un poco para tratar de vender una cosa, pero bueno, la realidad termina siendo otra, pero además es bastante más profundo el tema. Yo veo que nos seguimos endeudando, pero que no hay producción, que la industria sigue para atrás. Miren, y si uno se pone a analizar, desde que el mundo es mundo, antes se invadían con soldados, y se llevaban los recursos para industrializarlos en otros países. Hoy lo que hacen es acuerdan con la cabeza o compran las cabezas y se terminan llevando los recursos para industrializarlos en otro lado. Entonces nosotros tenemos que saber qué país queremos. Nosotros queremos un país donde nosotros le agreguemos valor a las cosas, o queremos mandar los recursos que tenemos, que hoy están demandados por el mundo, Estamos hablando de litio, gas, petróleo, cobre, oro, de los productos del campo. Todo el mundo los necesita eso. Ahora, está en la decisión o en el modelo de país que queramos, si vamos a industrializar todo eso y mandarlo industrializado, o se los vamos a dar como recursos primarios y que los industrialicen ellos. ¿Dónde está la diferencia? En la cantidad de mano de obra que vamos a usar, en todo el valor agregado. Y hay ejemplos de estos muy claros, miren. Nigeria y Noruega. Nigeria empezó antes con la explotación del petróleo, pero es un país con petróleo, donde las empresas que están en Nigeria se llevan el petróleo y después lo refinan ellos. Y después está Noruega, que decidió capacitar gente, mandó 400 profesionales al exterior, los capacitó, les metió educación, tecnología, y es un país petrolero. Y fíjense que en los dos países están las mismas empresas. La diferencia está en que uno es dueño de sus recursos y el otro termina siendo inquilino de sus recursos. A mí me gustaría que Argentina sea dueño de sus recursos. Fíjense que lo que es el gasoducto, por Néstor Kirchner, que en la gestión pasada el FMI no quería que se haga, y Massa insistió en hacerlo, hicieron en tiempo récord. Bueno, hoy eso está generando 5.000 millones de dólares de superávit energético, cuando antes estábamos importando energía, para que veamos qué importante es que seamos dueños de nuestros propios recursos. Bueno, por ejemplo, ahora, bueno, enhorabuena, ¿no? China que le va a comprar a la Argentina 30 millones de toneladas de soja, tan discutida la soja, que en el año 2024 nos dejó 10.000 millones de dólares. Y sin embargo aquí ha habido un gobierno kirchnerista que la discutía, ¿no? El tema de la soja con la famosa discusión que se hizo. Es decir, un recurso propio. La Argentina tiene todo, y sin embargo siempre tenemos que derrumbarnos en préstamos. ¿Por qué? Y mira, y con el tema de la soja, que yo estoy de acuerdo que se exporte, pero mucho mejor sería que se le haga algún proceso más, que se exporte más aceite que de soja, que la misma soja, y lo mismo pasa con otros productos. Hoy Argentina está exportando alimentos para alimentar animales, no humanos, Sí. De hecho, está ingresando cerdo de Brasil, acá a San Juan, en los supermercados, uno lo ve. Y nosotros les estamos mandando el maíz, el sorgo, el trigo y todo para alimentar a los chanchos, y ellos nos mandan como producto terminado la carne de cerdo. Yo me parece que no es el camino, que lo estamos equivocando. Si ustedes miran el salto que han pegado las importaciones
en este último año, digamos, la variación interanual ha sido del 45%, o del 35%, perdón. Es muchísimo, porque eso implica una gran salida de dólares, pero además implica pérdida de mano de obra, porque la importación empieza a sustituir un montón de fabricaciones nacionales. Entonces estamos entrando en un problema que es bastante grave desde mi punto de vista, que todavía tiene espaldas, sí, para llegar a fin de año tienen, pero no sé el año que viene. Claro, y este gobierno no ha podido detener la hemorragia de dólares que siguen yendo dólares. Y se van con las importaciones. Fíjense, en mayo ha sido récord la cantidad de argentinos que han viajado al exterior. Ese es el 45% de aumento, que eso es plata que se va de todos los argentinos, que se va afuera. Y bueno, son los dos modelos de países que aquí tenemos que debatir. Fíjense que este mismo gobierno mira a Estados Unidos como el país de la libertad y qué sé yo, pero sin embargo han aumentado retenciones en todos lados porque lo que quieren es producir ellos, y que no les vengan productos de afuera. Entonces, bueno, ¿qué queremos hacer nosotros? El mundo quiere que nosotros le mandemos los productos, los recursos nuestros así como los tenemos, y ellos procesarlos. Me parece que nosotros tenemos que procesarlos y mandarlos procesados, porque ahí está el verdadero trabajo para los argentinos, está la tecnología, está el valor agregado, y claro, está la extensión de recursos que tiene que cuidar el mercado interno argentino, ¿no? Y totalmente, fíjense, la industria lleva un año sin poder recuperarse. Hoy leía que hay automóviles que dejan de fabricarse en el país, creo que un par de camionetas y algún automóvil dejan de hacerse en el país y los van a sustituir por autos importados. Bueno, pero es un modelo que yo voy a seguir discutiendo, que esto en el largo plazo nos empobrece. Claro. Bueno, realmente un cuadro de situación difícil. El pedido de perdón le hace falta a los argentinos que le han metido la mula, se dice en la jerga, ¿no, Juan Carlos? ¿Juan Carlos? Se nos fue. Sí, lo que pasa es que no te escuchaba bien. Digo, nos han metido con el pedido de perdón, ¿se soluciona todo? ¿O vos vas al mercado y le decís, le debo este mes, le pido perdón, le voy a pagar el que viene? ¿Es así? Claro, y evidentemente es lo que se está procesando. Por eso le preguntábamos a Franco si en alguna medida es cierto o es ficción todo lo que ha mostrado este gobierno hasta ahora. Sí. Es una realidad que el préstamo del FMI ha sido un préstamo político. Claro. Porque si hubiera sido un préstamo, primero, no podrían habernos prestado por encima de la cuota que le corresponde a la Argentina. Sin embargo, ha sido muy por encima. Y se utiliza para sostener el tipo de cambio, para tener un dólar barato, para poder llegar a las elecciones y que tengan una buena elección. O sea, claramente es un préstamo político. Y después, a cambio, ¿qué te van a pedir? Experimentar con una nueva ley previsional, con recursos, con que le exportemos recursos así en crudo nomás, sin procesar. Bueno, son las exigencias. Vamos a terminar entregando muchas cosas por un dinero que termina siendo utilizado para sostener ficticiamente un dólar barato para tener un buen resultado en las elecciones. Digo, esta es la realidad. Claro que sí. Franco, no sé, ¿algo más para preguntarle a Franco? ¿Juan Carlos? Sí, lo que pasa es que se sobrepone. Pregunta vos. No, quería agradecerle a Franco y simplemente preguntarle cómo está más ahora. Estás viendo que va entendiéndose con el kirchnerismo, con el peronismo. Lo vemos en fotografías junto a Máximo Kirchner, a Kicillof. ¿Saldrá algo de eso a futuro? Ya, yo lo veo mucho más activo, pero siempre con la misma mirada, de que si queremos
volver a ser gobierno, tiene que haber una unidad muy amplia, abrir los brazos y tratar de sumar a todos los sectores del peronismo, pero también a lo mejor a otros sectores que no son peronistas, pero que no están de acuerdo con el modelo de Milei. Y en eso uno tiene que saber que para lograr la unidad no necesariamente tenés que pensar en todo exactamente lo mismo, pero habrá que elegir algunos puntos, algunos temas que sean importantes y trascendentes en donde todos se puedan poner de acuerdo. Me parece que esa es la mirada que tiene Massa y lo veo trabajando activamente en eso. Gracias, Franco, por estos minutos. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Juan Carlos, yo creo que seguimos nosotros... Ha dicho Franco Aranda algo muy importante ahí, A ver. que nosotros rescatamos, es decir, Ortega decía, no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa. Y lo que nos pasa, dentro de lo que no sabemos, es lo que decía él,